Siga y se sienta para hablar de sus derechos. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Siga y se sienta para hablar de sus derechos, este espacio realizado por organizaciones de derechos humanos con el apoyo de Canal Capital Televisión Más Humana. Yo soy Marisol Garzón y voy a estar con ustedes a lo largo de este espacio. Estamos en Twitter como @Siga y se sienta con el numeral Víctimas en La Habana. Ese es el hashtag. Y hoy vamos a estar hablando de las víctimas y sus propuestas de paz. Y pues nos acompañan, ya ustedes acaban de ver nuestros invitados. Uno de ellos es Gloria Luz Gómez. Glorita, bienvenida. Gracias, soy hermana de Leonardo Gómez Cortés, líder estudiantil de secundaria, quien fue detenido, torturado y posteriormente desaparecido. Además, soy la coordinadora general de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES. Y también está con nosotros don Alfonso Mora León. Don Alfonso, bienvenido. Buenas noches, soy Alfonso Mora León, padre de General Alfonso Mora Moncaliano. Soy suboficial del Ejército en retiro, un tolimense que le tocó por mala suerte vivir la violencia desde 1950 y lucha para que cualquier día de estos nos reconciliemos y las cosas que hemos sufrido muchos no le vuelvan a ocurrir a nadie. Y también está con nosotros Danilo Rueda. Danilo, bienvenido. Buenas noches, Marisol. Un honor estar con Gloria y con don Alfonso. Un saludo a todos los televidentes y a quienes se encuentran aquí en estudio. Y están con nosotros los estudiantes del Colegio Eduardo Umaña Mendoza. Y están representantes de la emisora EUM Radio en Revolución. Bienvenidos también ellos. El tema que vamos a trabajar hoy son las víctimas y sus propuestas en La Habana. Ese es el tema que vamos a estar trabajando. Pero comencemos. Yo estuve la semana pasada participando de estos grupos. Ya fue el segundo grupo que viajó. El próximo 2 de octubre viajará el tercer grupo de 12 personas cada uno de ellos. Yo estuve en compañía de Glorita. Pero vamos a preguntarle tanto a don Alfonso como a Glorita cómo vieron esa experiencia, cómo se sintieron. Bueno, personalmente para mí fue una experiencia bastante enriquecedora, pero también muy importante porque hemos insistido muchísimo en que seamos las víctimas las que tengamos la posibilidad de mostrar la realidad, las víctimas de todos los actores, tanto de la guerrilla como del Estado. Por eso para nuestra organización ha sido muy importante este espacio donde no solamente conocieron del drama que vivimos las familias de las personas desaparecidas forzadamente, sino que además pudimos hacer insistencia en unas propuestas que obliguen a las partes a buscar mecanismos para la búsqueda de las personas desaparecidas, para la plena identificación en los casos donde han sido asesinadas y definitivamente tenemos unas propuestas concretas de la creación de una subcomisión que garantice unas investigaciones que nos lleven a hablar de las causas estructurales, del desarrollo y génesis de la desaparición forzada, del impacto en la familia, en la sociedad, en las comunidades. Pero además, una comisión que tenga en cuenta el enfoque diferencial. El drama de la desaparición forzada no se puede tratar de una manera, sino con un enfoque precisamente que por el impacto, el daño emocional en las familias y en el entorno donde se desarrollaba la persona. Pero también hicimos y hemos hecho una propuesta, venimos insistiendo en que se fortalezcan las políticas públicas y la creación o fortalecimiento de mecanismos que garanticen la búsqueda y el hallazgo de las personas desaparecidas, la protección de los denunciantes y por supuesto la garantía de no repetición. Don Alfonso, han criticado que nosotros, las víctimas de Estado, no deberíamos estar allá, que debieron haber ido solamente las víctimas de las FARC. ¿Usted qué opina?
Yo creo todo lo contrario. Todas las víctimas debemos estar presentes en esos diálogos de paz, porque somos nosotros los que hemos llevado el peso de este proceso violento, que ojalá termine. Para mí fue muy exitosa la vida a La Habana. Hoy en día puedo rezar nuevamente el Padre Nuestro, porque antes no lo podía rezar, que yo llegaba a la pata te decía, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa parte no la podía decir porque yo no había perdonado nada. Ahora sí me siento bien, sé que todos debemos perdonar nuestras debilidades para que también se nos perdone. Quienes creen que los diálogos de paz no tienen futuro están sumamente equivocados. Allá en La Habana vi los delegados del gobierno, entre esos dos generales de la República, muy abiertos a escuchar, a poner cuidado, a atender. Vi unos guerrilleros seguramente hastiados con esta violencia, y vi unas víctimas que entendimos de que el dolor es dolor causado en quien los reciba. Les duele tanto a las víctimas de los paramilitares como a las víctimas de la guerrilla, como a las víctimas de la fuerza pública, como a las víctimas en general. A todos nos duele, y sobre esa cuestión es que tenemos que trabajar todos en el proceso de paz, dejar tanto pesimismo, creer en que somos capaces de eso. Somos capaces de deponer los odios, somos capaces de amarnos los unos a los otros, de perdonarnos, y sobre todo somos capaces de recordar esa tragedia para que no se vuelva a repetir. Los que estamos aquí estamos seguros de que si todos hacemos un esfuerzo, esto será historia pasada. Gracias, don Alfonso. Creo que como usted y muchos colombianos estamos muy de acuerdo con esa posición, pero también hay denuncias de los derechos humanos. Póngale cuidado. Póngale cuidado. Consideramos que las amenazas son una constante que hemos sufrido durante todo el tiempo que hemos estado desempeñando, pues digamos que esta labor de acompañamiento y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, pues en el momento en el que salen, realmente creemos que tiene que ver con los diálogos de paz. El primer semestre del año 2014, como se sabe, han sido asesinados 30 defensores, y todas estas acciones se encuentran en la más profunda impunidad. A Jerónimo Uribe, el hijo de Álvaro Uribe Vélez, que lo atacan por internet, inmediatamente hubo resultados. Para los defensores y defensoras no. Hemos presentado ya las denuncias correspondientes, hemos hecho reuniones con el alto gobierno, pero además nos hemos reunido con la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia para comentarle esta situación. Sí, denuncias que van y vienen. Este es un espacio para que todo el mundo pueda opinar, para que pueda decir qué le preocupa, especialmente respecto a los derechos humanos. Nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos aquí en Siga y se sienta para hablar de sus derechos, para hablar de todo eso que nos preocupa, y especialmente hoy hablando de lo que pasa en La Habana. Vamos a irnos a una sección que se llama Vox Populi y le vamos a preguntar, y le preguntamos a la gente, oiga, ¿usted qué le diría allá en La Habana a los negociadores si pudiera ir? ¿Usted qué le diría? Vox Populi. Vox Populi. Tenían que ponerse la mano en el corazón
para poder tratar mejor a las víctimas. En este país no se puede estar firmando tratados de paz cuando hay muchos campesinos que están sufriendo todavía adversidades de la guerrilla en el campo. Prácticamente la paz se hace desde la casa, no desde una negociación que con las FARC. Eso es una gran mentira. Están hablando allá. Eso es cobren impuestos, sáquenle al pobre pueblo colombiano. Vea cómo está Colombia. Hay que reparar a las víctimas primero y hay que considerar que uno no puede estar haciendo, para mí no puede estar haciendo la paz si se está en guerra aún. Y me gustaría que me dejaran trabajar tranquilo, que sea tranquilo porque estoy buscando la paz, estoy pintando. Estoy haciendo algo lindo. Les diría que vale la pena jugársela y seguir jugándosela por la paz, que sea lo que sea que pase después de firmados los acuerdos, definitivamente lo que pase después de La Habana va a ser de este un mejor país. La voz de la gente también es muy importante para nosotros. Yo creo que muchos también pensábamos, eso no vale la pena, allá quién sabe qué estará pasando, y sí vale la pena. Quienes hemos ido, estamos seguros de que es necesario. La paz no va a ser para pasado mañana. Decía mi hermano Jaime Garzón que la paz tiene un horizonte muy largo, óigalo. Y eso es lo que tenemos que tener, mucha paciencia, y yo diría que mucha oración para quienes creemos y creemos en un Dios que quiere justicia para nuestro país. Muy bien, pero seguimos acá, en Siga y se sienta para hablar de sus derechos. Usted puede escribirnos, estamos en @Siga y se sienta y en Facebook estamos como Siga y se sienta. Usted puede encontrarnos en las redes sociales. Danilo Rueda, esta pregunta es para su merced. En ese momento tengo en mis manos un documento y la pregunta es, ¿cuál es la propuesta de la Comisión de la Verdad? Ustedes acaban de entregar este documento. Esta propuesta ha sido trabajada durante 14 años por 110 comunidades rurales que han sufrido asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamiento forzado, daños ambientales en sus bienes y una destrucción total de sus vidas, despojo. Un segundo elemento importante de esta iniciativa es que ha sido diseñada y construida desde las víctimas, pero adicionalmente ha contado con el concurso de las madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora, de Adolfo Pérez Esquivel, que han estado en 21 visitas en Colombia, en sitios a donde el Estado colombiano, la Fiscalía General de la Nación, se negó a ir. Y esta propuesta de Comisión de la Verdad pretende desarrollarse con los mismos criterios que ha planteado Gloria, teniendo en cuenta que el conflicto armado se ha desarrollado particularmente en 13 regiones de Colombia. Una Comisión de la Verdad no puede desarrollarse desde Bogotá, sino tiene que estar vinculada a las regiones, tiene vinculación con los exiliados, y además de eso tiene un propósito no solamente de enunciación de verdad, sino de reconocimiento de responsabilidad por todos los responsables de graves crímenes contra la humanidad, de violaciones de derechos humanos y de infracciones al derecho humanitario. Porque la Comisión de la Verdad debe propiciar actos de reparación concreta, específica. No basta con enunciaciones formales, se requieren actos de reconocimiento de responsabilidad. E igualmente una posibilidad de que la verdad sea reconocida pasa por la intervención sobre los medios de información públicos y privados, de manera que esa verdad que las víctimas conocen, que han construido y que los responsables tienen el deber de reconocer, sea conocida por todo el país y por el mundo. ¿Cómo fue recibida esta propuesta? Pues lamentablemente del gobierno no ha habido ninguna respuesta. Se conoce una respuesta tanto de las FARC como del ELN, que a través de los medios virtuales han estudiado y están analizando la propuesta y pretenden incluirla en sus conversaciones. ¿Y por qué el gobierno no ha respondido? No sabemos, tal vez muchas dificultades logísticas, no tienen tiempo. Conocen, pero no ha sido posible que las víctimas mismas puedan conversar sobre su iniciativa con el Alto Comisionado de Paz, lo que es lamentable. Y uno deja de menos o echa de menos que este proceso de conversaciones aparece a veces muy distante de la sociedad, aparece muy distante de las víctimas, y ningún proceso hacia la paz puede cimentarse y construirse sin una sociedad fortalecida y reconociendo los avances y las dificultades que existen para cesar el conflicto armado y construir la paz en una nueva democracia. Entonces hay que decirle al comisionado que le pegue una leidita. Pero ¿cómo sienten a partir de estas propuestas, don Alfonso y Glorita, cómo sienten que recibieron allá en La Habana lo que fuimos a decir las víctimas? A ver, en el caso
del grupo 2 en el que yo participé, a mí me parece que las propuestas, la actitud de ellos fue muy receptiva. En el caso de la desaparición forzada, a mí me abordó el Alto Comisionado para la Paz y está muy interesado en mirar la propuesta que nosotros le estamos entregando de la Subcomisión de la Verdad, pero también de un mecanismo que fortalezca las políticas públicas y que garantice la búsqueda inmediata, la localización y plena identificación de las personas desaparecidas. A mí me parece que el solo hecho de poder hacer visibles a los invisibles, de hablar por los que no tienen voz, es muy importante en este camino, como decía don Alfonsito, para construir la paz, porque la paz hay que construirla y los acuerdos necesariamente son el primer peldaño para esa construcción, que necesariamente tiene que contar con las propuestas de las víctimas, pero también con una sociedad que realmente se sensibilice y se comprometa en esta lucha por lograr cicatrizar las heridas y por poder vivir en paz. En pantalla puede escribirnos. Y aquí viene una sección que a mí me encanta, porque ese es el espacio pedagógico de Siga y se sienta para hablar de sus derechos. Es una pildorita para que usted y yo aprendamos mucho. Y hoy vamos a hablar de qué es el derecho a la verdad. Vea la píldora. Píldora de Derechos Humanos. El derecho a la verdad nace como una respuesta a los reclamos de los familiares de personas desaparecidas en el mundo. Hay una dimensión individual que es el derecho de los familiares de saber el paradero y la suerte de sus personas cercanas, y tiene una dimensión colectiva que es el derecho que tienen los pueblos y las sociedades a conocer las causas de los conflictos y de las guerras. En este momento en Colombia hay una comisión de esclarecimiento histórico que pretende llegar a unos mínimos acuerdos sobre las fuentes del conflicto y de la violencia política en el país. Sobre este acuerdo tendrá que construirse una comisión para la verdad en Colombia que esclarezca ya los hechos particulares. Es muy importante que la sociedad se apropie del derecho a la verdad, porque es lo que permite que en un futuro no cometamos los mismos errores y no sigamos en los ciclos de violencia que hemos tenido hasta este momento. Lo único que queremos las víctimas es saber la verdad. Lo único que conoce la sociedad debe ser es la verdad, pero no la verdad que nos venden, sino la verdad de los hechos. Y hoy nos acompaña, como les había contado, estudiantes del Colegio Eduardo Umaña Mendoza. Y ellos tienen preguntas. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Laura Daniela Ramos. Soy estudiante del Colegio Eduardo Umaña y mi pregunta va formulada hacia don Alfonso. Quiero preguntarle que él tenía la expresión de que cómo era... O sea, que él no tenía rencores, que no habían rencores y no habían olvidos. Pero entonces, ¿qué pasa con los procesos de justicia y hacia la impunidad? Bueno, les respondo. Yo sí tenía rencores. Lo que pasa es que, con motivo de haber ido a La Habana, entendí que para que haya realmente paz, tenemos que deponer los odios. Porque lo que queremos es que no haya repetición. Y para eso para que no haya repetición, debemos perdonar a aquellos que ya delinquieron. Simplemente yo diría que habrá que imponer unas condiciones, unas penas más bajas, de pronto con un compromiso muy serio, firmado, de que en el momento en que vuelvan a reincidir en los actos violentos que cometieron, no habrá ninguna clase de rebaja, pagarán las penas completas, porque lo que queremos es la no repetición. Y con el fin de que no haya tanta cuestión de que hay que ampliar el fuero militar, no es necesario ampliar el fuero militar, basta con el fuero militar que es establecido en el artículo 221 de la Constitución Nacional. Lo que hay que hacer es depurar la fuerza pública. Depurar la fuerza pública. Si se depura la fuerza pública, si se sacan los malos elementos que existen ahí, pues desde luego que no hay necesidad de ninguna clase de fuerza militar. No habrá necesidad de más cárceles, no habrá necesidad de procesos, de juicios, nada, porque viviríamos en la paz que debemos vivir ahora. Yo
a la edad que tengo de 78 años, quisiera morir en un tiempo de paz, porque imagínense ustedes que si yo nací en 1936 y en 1948 empezó la violencia en mi pueblo, toda mi juventud, toda mi niñez, toda mi juventud la pasé en una situación de guerra como la que estamos viviendo, y eso no lo quiero más, ni para mí, ni para ustedes que están jóvenes, que están niños, ni para los que vengan después. Por eso es que hay que perdonar, por eso es que hay que dejar los rencores, por eso es que debemos luchar por la paz. Muchas gracias, don Alfonso. Pues este es el sentir de todos los que queremos la paz. Una pequeña conclusión de cada uno de ustedes, Glorita. No, mi conclusión es que hay que comprometernos todos, especialmente la sociedad debe apoyar este proceso, debe solidarizarse con las víctimas de todos y cada uno de los actores responsables de estos hechos y por supuesto aportar en la construcción de una paz permanente y duradera. Danilo. Si apostamos por la paz y la sociedad apuesta por la paz, requerimos que haya cambios de verdad. Y un cambio es posibilitar que la verdad oculta y negada por muchos años pueda ser dicha y esclarecida. Don Alfonso, una conclusión corta. Una conclusión corta es que falta vincular al proceso de paz al empresariado con el fin de que creen fuentes de trabajo para que aquella gente que se entreguen, aquella gente que pongan las armas tengan un lugar donde ganarse la vida. Eso es sumamente necesario, vincular al empresariado. Y hay otra cuestión que es el cese bilateral al fuego. Mientras que nos sigamos matando, mientras que nos sigamos dando plomo, yo veo muy difícil eso. Le pido al señor presidente de la República pensar con cabeza fría esa cuestión, así otros digan que no, que hay necesidad de seguirlo matando. Muchas gracias, don Alfonso. El tiempo es muy corto, pero hay mucho que decir sobre este tema. Gracias a Glorita, gracias a Danilo, gracias a don Alfonso, a los estudiantes y a todos ustedes por estar cada martes de 7 a 7:30 en Canal Capital Televisión Más Humana. Soy Marisol Garzón, www.bancadelparque.com. Siga y se sienta para hablar de sus derechos.